Pues comenzamos, me voy a presentar, por si alguien no me conoce, soy Ángel Luis Martínez, soy el responsable de contabilidad de INEAF, en fin, participo también en la tribuna y bueno, algunos me conocéis porque estoy viendo que algunos sois alumnos nuestros, otros, en fin, no los conozco, pero en fin, me agradezco mucho a todos los que estáis con nosotros hoy. Bueno, pues me gustaría, os rogaría que apagarais la cámara alguno porque estoy viendo que algunos aparecen aquí, entonces si pudierais apagar la cámara no se nos solapan las imágenes, ¿vale? ¿Bien? Bien, como comentaba, el seminario que queremos ver hoy es la segunda parte del que comenzamos el jueves pasado. Decíamos, dentro del impuesto de sociedades, una de las novedades que hay tras la reforma fiscal son las dos reservas nuevas que existieron, la reserva de capitalización y la reserva de nivelación. La reserva de capitalización la vimos la semana pasada. Recomiendo también que a quien no pudiera verlo, no pudiera asistir al seminario, pues le eche un vistazo porque tenéis la posibilidad de verlo en diferido. Y hoy vamos a ver la reserva de nivelación. Sí me gustaría comentaros un aspecto antes de comenzar, porque la semana pasada, y hoy es posible que nos pase igual, ocupo prácticamente la hora que vamos a tener para estar juntos en lo que es la exposición, entonces nos queda muy poquito tiempo para las consultas. Entonces yo os recomiendo que a partir de mañana entréis en la página de INEAF, dentro de consultorio, podéis entrar en los foros y vamos a abrir un foro referido a lo que son las reservas de nivelación y capitalización, por si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, etcétera. Y ahí va a ser más sencillo participar que a través del chat hoy, ¿vale? De todas maneras, si nos da tiempo, pues intentaremos contestar a las preguntas que se os ocurran. Lo digo porque normalmente es posible también que las preguntas surjan una vez que ya hayamos estudiado el tema, en fin, tengamos alguna duda. El foro estará abierto y podemos ir contestando a lo largo de varios días, ¿vale? Bien, pues yo voy a comenzar. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que ya hicimos la semana pasada. Decíamos que las partes que vamos a dividir el seminario son tres. Una introducción, donde vamos a ver el desarrollo normativo, donde están desarrolladas las reservas que queremos ver. La reserva de capitalización y la reserva de nivelación serían las tres partes del seminario completo. Obviamente vamos a ver solamente hoy la tercera, ¿vale? De todas maneras, pues, para los que no estuvisteis la semana pasada, voy a comentar el desarrollo normativo, donde está regulado la reserva de capitalización y de nivelación. Nos vamos a ir a la nueva ley del impuesto de sociedades. Sabéis que la ley 27 del año 2014, que entró en vigor el 1 de enero, ¿verdad?, del año 2015, es una ley relativamente nueva en muchos aspectos. Para quien conociera la antigua, pues obviamente tenemos que estudiarla de nuevo. Y las dos reservas que queremos ver van a estar, la reserva de capitalización está en el artículo 25 y la reserva de nivelación, que es la que vamos a ver hoy, está en el artículo 105 de la ley. Esta reserva de nivelación, al estar en el artículo 105, ya nos da una pista, porque dentro del capítulo, en los que empiezan en el artículo 100 hasta el 105, sabemos que se refieren solamente a las pequeñas y medianas empresas, o a las empresas lo que llaman empresas de reducida dimensión, con lo cual solamente ellas van a poder aplicarla. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir comentando ahora. Justificar un poco por qué se hacen estas dos reservas nuevas en la ley. Comentábamos que, en fin, que tras la crisis el gobierno entiende que parte de los problemas o de las dificultades por las que atraviesan las sociedades y las empresas vienen motivadas primero por la falta de competitividad de las mismas y después por la excesiva dependencia de la financiación ajena, de lo que es la financiación exterior, de los bancos, etcétera. Entonces lo que pretende es fomentar pues la financiación propia, es decir, olvidarnos un poquito la ajena y fomentar la financiación propia, de tal manera que sean las propias entidades las que puedan financiar pues todos los recursos que necesiten, pues para crecer, en fin, pues para pagar si tienen que pagar algún tipo de incentivos, etcétera, pues que no necesiten acudir a la financiación ajena. Entonces vamos a ver que las dos reservas, ya vimos la semana pasada una, la que vamos a ver hoy, vamos a ver que lo que pretende hacer es incrementar los fondos propios de las sociedades, ¿verdad? Y incentivar a quien lo haga. Comenzamos también la semana pasada con un esquema del impuesto de sociedades. Lo voy a repetir. Yo creo que es un esquema que quien trabaja ya con nosotros y quien nos conoce en INEAF, pues sabe que tanto en el curso de contabilidad como en los cursos que tratamos nosotros del impuesto de sociedades es un esquema al que recurrimos mucho. Está un poco basado también en el modelo 200 del impuesto y yo creo que es interesante verlo. Si os parece, lo voy a ir viendo despacio, pues para que no tengamos ninguna duda. Y veréis que en los ejercicios que vamos a ir trabajando, pues lo vamos a trabajar mucho. También recomiendo que los ejercicios, como son cantidades, hemos intentado poner cantidades muy sencillas, pero como son cantidades un poquito complejas, pues vamos, lo que son las operaciones, en fin, hay que ir despacio, pues recomiendo que estemos lo más concentrados posible. De todas maneras, vuelvo a comentar que si algún dato se nos escapa, lo podéis ver luego en diferido, ¿verdad? Bien, nosotros vamos a partir, en el esquema de liquidación del impuesto a sociedades, para determinar el impuesto, que es lo que queremos hacer nosotros, vamos a partir del resultado contable. Sabéis vosotros que la propia ley, la ley del impuesto, en su artículo 10, en el apartado 5, nos dice que partamos del resultado contable que nos da la cuenta 129, que es el resultado del ejercicio. A ese resultado contable yo le voy a hacer dos ajustes.
le hago dos ajustes para llegar a lo que llamamos el resultado fiscal. Los ajustes eran, por un lado vamos a tener lo que eran las diferencias permanentes. Las diferencias permanentes son aquellos gastos o aquellos ingresos contables que nunca van a ser fiscalmente ni deducibles ni imputables. El ejemplo típico que se suele poner, para que veamos de una manera muy sencilla, una multa, una sanción. Si a mí me ponen una multa, contablemente la tengo que reflejar, es obvio, porque tengo que cuadrar mi cuenta de tesorería, etcétera. Yo hago mi apunte contable, las 6, 7 y 8 a banco, y sin embargo ese gasto pues no es deducible. Eso lo sabemos ya, ¿verdad? Las diferencias temporarias vienen motivadas, pues por ejemplo, por distintos criterios de amortización. Vosotros sabéis que la amortización contable va por un lado, la amortización fiscal va por otro. Hombre, en la medida en que podamos, vamos a hacer que coincidan para no tener que hacer ajustes, pero hay veces que no podemos hacer que coincidan. Por ejemplo, mi amortización contable, yo voy a amortizar un bien, por ejemplo, vamos a poner en 10 años, y si tengo libertad de amortización, sabéis que la libertad de amortización solamente es fiscal. Es decir, me permiten amortizar de golpe el primer año, por ejemplo, o el segundo, o como yo quiera. Entonces va a surgir una serie de diferencias, pero la diferencia es temporaria. ¿Por qué? Porque el gasto contable es también fiscal, pero no estamos de acuerdo en el criterio temporal, ¿verdad? Lo mismo nos pasa con algunas correcciones valorativas, por ejemplo, las correcciones valorativas de las insolvencias, de los deudores, o con algunos beneficios. Hay beneficios que, si yo hago una venta a plazos, por ejemplo, sabéis que si yo vendo un inmovilizado, contablemente, si tengo un beneficio, lo contabilizo en la 771, el año en que yo he vendido el inmovilizado. Sin embargo, Hacienda me permite que ese ingreso, en vez de tenerlo en un solo año, lo pueda repartir en varios ejercicios. Mejor para mí, porque voy a tributar más despacio, por decirlo así. Entonces también me surge una diferencia. El ingreso es contable, es fiscal, pero tenemos una diferencia temporaria. Bien, una vez que hacemos estos dos ajustes, tenemos nuestro resultado fiscal. Al resultado fiscal le quitamos las bases imponibles negativas. Cuidado con este término que es importante hoy, lo vamos a repasar. La base imponible negativa de ejercicios anteriores. Sabéis que si yo en un ejercicio tengo una base imponible negativa, imaginaos que en el 2015 yo tengo una base negativa, implica dos cosas. Primero, que en el 2015 yo no pago impuestos, mi cuota íntegra va a ser cero, pero no solo eso, sino que en los años siguientes, si yo tengo en los años siguientes tengo ejercicios positivos, también tributaré menos, porque puedo compensar esa base negativa que tuve en el año 2015, ¿verdad? Bueno, pues aquí supongamos que quitaría bases negativas y me da ya por fin mi base imponible, la base imponible de este año. A esa base imponible le aplico el tipo del impuesto, vamos a suponer que es el 25%, y me dará la cuota íntegra. Bien, ¿la cuota íntegra es lo que tenemos que pagar ya? No, porque esa cuota íntegra le puedo quitar deducciones y bonificaciones. Dentro de deducciones y bonificaciones, aquí hicimos referencia la semana pasada a dos deducciones y bonificaciones que han eliminado y que prácticamente pretenden un poco compensar con las reservas nuevas, ¿verdad? Y me dará ya la cuota líquida. ¿La cuota líquida es lo que tengo que pagar ya, por fin, Hacienda? No, porque a eso le puedo quitar las retenciones y pagos a cuenta que yo he soportado a lo largo del año. Sabéis que a lo largo del año yo voy a tener una serie de retenciones y los pagos a cuenta que tengo que hacer en abril, en octubre y en diciembre, pues aquí se los resto. Y por fin tengo una cuota diferencial. Una vez que tengo una cuota diferencial, nos puede salir o bien a pagar, pues pagaremos el 25 de julio del año que viene, o bien me sale devolver, me tendrán que devolver lo que he pagado además de retenciones, ¿verdad? Bueno, pues con ese esquema, nosotros la semana pasada vimos lo que era la reserva de capitalización. Insistimos que no lo vamos a ver porque ya la comentamos, era una reserva que dependía del aumento de los fondos propios, etcétera, pero recomiendo que lo veáis un poquito del año pasado. Lo que sí vamos a ver hoy es la reserva de nivelación de bases imponibles. Esa es la nueva, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar con ella. Empezamos viendo una definición, insisto, nos vamos al artículo 105, vamos a ir desmenuzándolo poco a poco, a ver qué nos dice. Me dice: el objetivo fundamental es aumentar, como hemos comentado hace un rato, la capitalización de las empresas, y para ello se rebajará la fiscalidad de las sociedades con beneficios, importante, tenemos que tener un beneficio, que en lugar de repartirlos como dividendos, pues deciden destinarlo a reservas. Es decir, si yo tengo un beneficio y parte de ese beneficio, en vez de destinarlo a dividendos, lo llevo a reservas, un porcentaje de mi base imponible la puedo deducir o reducir. Esas reservas que tengo que llevar obviamente no son ni la reserva legal, que ya tiene su obligación por ley de sociedades de capital, ni puedo llevar la reserva estatutaria, que lo dice el estatuto. Tengo una reserva nueva, que lógicamente va a ser la nuestra, la reserva de capitalización, de nivelación. Bueno, pues me dicen, ¿qué consiste el incentivo? Las sociedades que puedan acogerse a este incentivo, aquí vamos a ver ahora qué sociedades se pueden acoger, ya hemos dado una primera pista, ¿verdad? Y hemos dicho que son solamente las de reducida dimensión. Bueno, pues las que puedan acogerse podrán minorar la base imponible hasta en un 10% de su importe, un 10% de la base imponible. Esto es interesante porque es directamente el 10% de la base imponible, no el 10% del aumento de los fondos propios, no. Cogemos nuestra base imponible, si puedo dotar mi reserva, pues el 10% de la base imponible me la deduzco. ¿Esto qué hace? Pues que el tipo impositivo que yo tengo, si por ejemplo es el 25%, que va a ser lo normal a partir del año 2016, sabéis que este año está en el 28%,
el año que viene, cuando sea el 25%, pues si me puedo deducir un 10%, realmente el tipo se me va a quedar en un 22,5, con lo cual la verdad es que es interesante. Bien. Bueno, pues una vez que hemos visto en qué consiste, que voy a poder deducirme un 10%, vamos a ver quién puede aplicar ese incentivo fiscal. Dice, solamente pueden aplicar las entidades de reducida dimensión. Nos tenemos que ir al artículo 100, en el artículo vamos a ver qué entidades se consideran como de reducida dimensión. Y me dice aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios en el periodo impositivo anterior sea inferior a 10 millones de euros. Bien, sabéis que antes estaba en 8, lo han subido a 10. Bueno, hace ya unos años, ahora mismo están en 10 millones de euros. Los que tengan una cifra inferior a los 10 millones de euros se pueden acoger a esta reserva. También me dice que tienen que aplicar el tipo del 25%, esto nos pasa igual que en la reserva de capitalización, es decir, el régimen general, vamos a llamarlo así. Y por otro lado me dice que no podrán utilizar esta opción, cuidado, porque como me dice que en el periodo impositivo anterior sea inferior a 10 millones de euros. Y digo, ¿y si no tengo periodo impositivo anterior? Porque soy nueva, me acabo de crear. Pues dice, no podrán utilizar esta opción las entidades de nueva creación que realicen actividades económicas y que apliquen durante el primer periodo y el segundo un 15%. Sabéis que ahora con la nueva normativa, las empresas que se creen ahora, durante los 2 primeros años tributarán un 15% en vez de un 25%. Como ya tienen aquí un incentivo, por decirlo así, pues no le pueden aplicar el de la reserva, ¿vale? Bien, ya sabemos quién puede aplicar esta reserva, este incentivo, y vamos a ver los requisitos. Me dice lo siguiente, dice, para poder deducir este porcentaje se exige al contribuyente la dotación de una reserva, que será indisponible. Eso también es lógico, no podemos llevar reserva voluntaria, tenemos que llevar una reserva que no se puede disponer. Pero me dice, hasta el periodo impositivo en que se produzca la adición a la base imponible de todas las cantidades. Y aquí está la pega. Me están diciendo que yo me voy a poder reducir mi base imponible un 10%, pero que luego voy a tener que aumentar mi base imponible en los periodos siguientes. Entonces eso es lo que nos deja un poco con la duda. Me dice, esta reserva deberá dotarse con cargo a resultados positivos del ejercicio. Debemos de dotar la reserva con cargo a resultados del ejercicio. También comentamos, si yo por ejemplo el año 2015 aplico esta reserva, yo sé que los resultados del ejercicio 2015 los distribuyo en junio del 2016. Pues bien, cuando haga la distribución del resultado, ¿verdad?, llevaré una parte a reserva legal, otra parte a reserva estatutaria y otra parte llevaré a la reserva de nivelación, que es la nuestra, ¿vale? Pero sigo con la duda de por qué me dice que esa reserva la voy a tener que compensar en años siguientes. Pues vamos a ver el funcionamiento de esta reserva. Y aquí es donde está lo importante. Aquí os pido que tengamos atención porque es donde vamos a ver el kit de la cuestión de esta reserva y donde efectivamente hay mucha gente que dice que esto de incentivo tiene poco. Pero bueno, vamos a echar un vistazo. Me dice, la reducción de la base imponible de un ejercicio se adicionará a la base imponible de los 5 periodos impositivos sucesivos, siempre que el contribuyente tenga una base imponible negativa y hasta el importe de la misma. Es decir, que si yo en el 2015 reduzco mi base imponible un 10%, esa reducción que he hecho, luego en los años siguientes, cuando tenga bases imponibles negativas, le tengo que sumar a esos años, le tengo que sumar lo que me dedució este año, con lo cual lo que estoy haciendo realmente es anticipar una compensación de bases imponibles negativas. El incentivo fiscal tiene poco, simplemente me estoy anticipando una base imponible negativa. ¿Os acordáis que comentamos al principio del tema que sería interesante recordar lo que eran las bases imponibles negativas, cómo se compensaban y demás? Yo he hecho un pequeño ejemplo. Si os parece lo vemos, sin tener en cuenta de momento las reservas. Simplemente cómo se compensan las bases negativas hasta ahora, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplillo, lo vemos en un momento. Me dice, ejemplo de compensación de bases negativas. Voy a suponer un primer año. Imaginaos que tenemos el año 1. Yo vuelvo a hacer el esquema. ¿Os acordáis del esquema que hemos partido al principio? Me decía, yo tengo un resultado contable, vamos a poner un resultado muy sencillo. Yo tengo un resultado de 80.000 euros, positivo. Vale. Hago una serie de ajustes extracontables. Los ajustes extracontables podían ser multas y sanciones, pérdidas de juego, podían ser amortizaciones, etcétera. Bueno, pues yo le meto ajustes y resulta que meto unos ajustes por valor de 100, pero negativos, 100.000 negativos. Con lo cual me da un resultado fiscal negativo de 20.000. Bien, tengo un resultado negativo. A ese resultado fiscal le podría deducir la base imponible negativa de ejercicios anteriores, que obviamente no puedo deducir porque no tengo resultado fiscal, tendré que ser positivo para poder deducirlas. Pero bueno, me da mi base imponible de este año menos 20.000. Aquí la tengo. Tengo la base imponible negativa de 20.000. ¿Qué significa esto? Me para aquí un momento a pensar. Si yo en el año 1 tengo una base imponible negativa, implica dos cosas. Primero, que este año no pago impuesto, porque el impuesto se llama impuesto de sociedades o impuesto sobre beneficios. Obviamente no tengo beneficio, no tengo base imponible. Mi base imponible es negativa. No pago impuesto, cuota íntegra 0. Bien, pero no solo eso, sino que en años posteriores, esos 20.000 voy a poder reducirlo en las bases imponibles positivas que tengo en los años siguientes. Vamos a ver qué pasa en el año 2. Que no se nos olvide esta base imponible negativa, ¿vale? De 20.000. Ahí está. Que no se me olvide. Me voy al año 2. Resulta que tengo un resultado contable, por ejemplo, de 300.000.
le meto ajustes, que resulta que son también menos 100, y tengo un resultado fiscal de 200.000. Cuidado. A ese resultado fiscal le puedo reducir las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. ¿Tenía una base imponible negativa? Sí. Aquí una de 20.000, pues se la voy a restar. Le resto los 20.000, con lo cual tributo solamente por 180. Esta es mi base imponible, ¿verdad? 180.000. A esos 180.000 le aplico el tipo, que es el 25%, y me da la cuota íntegra. ¿Vale? Estamos viendo que yo he tenido que tributar solamente por 180.000, porque esos 20 me han permitido deducirme la base. Bueno, pues esto es como se hacía hasta ahora. Es decir, yo tenía una base negativa y esa base negativa la podía guardar, vamos a decirlo así, y en años siguientes poder compensarla. ¿En cuántos años lo podía compensar? En principio se puede compensar en 15. Después lo ampliaron a 18. Y ahora con la nueva ley se puede compensar indefinidamente. ¿Vale? Yo tengo una base negativa y la puedo compensar indefinidamente. Bien, pues esto era fácil. Pues ahora me dicen, vamos a ver un ejemplo, pero ya con la reserva. Empezamos ya con la reserva. Dice, partimos de nuestro resultado contable. Nuestro resultado contable son 200.000 euros. No tengamos ajustes para hacerlo más fácil. Y tengo un resultado fiscal de 200.000. Bien, no compenso bases negativas, vamos a suponer que no tenemos. Y tengo mi base imponible de este año, 200.000. Pues bien, ahora me dicen, atención, novedad. Si usted tiene una base imponible positiva, ojo que es positiva, puede deducirse un 10% de la base si dota una reserva de carácter indisponible, etcétera. Bueno, pues yo voy a deducirme esa reserva de nivelación. Aquí lo hemos restado, el 10% de 200.000 menos 20. Bien, resto menos 20 y solamente pago sobre una base de 180, mejor para mí. Y pago solamente 45.000 euros. Dice, en el año 1, en lugar de tributar el 25% de 200, tributo solamente el 25% de 180. Mejor para mí, ¿no? ¿Vale? Bien. Ahora me dice, en el año 2, vamos al año 2. Me dice, resultado contable. Positivo, 80.000. Le meto ajustes, menos 100. Y me sale, atención, un resultado negativo de 20.000. Como me sale un resultado negativo, me está diciendo que la reserva de nivelación que yo he compensado este año, cuando tengamos resultados negativos, que tenemos aquí mi base imponible negativa, ¿no veis? La base imponible negativa, aumentaré la base imponible de ese año en mi reserva. La aumento. ¿En cuánto? En 20. Con lo cual me sale base imponible 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues aquí he anticipado simplemente la compensación de bases negativas. En los ejercicios anteriores, lo que haría yo este año sería tener aquí una base negativa que podría compensar en el año siguiente, pero ya me la he compensado. ¿Vale? Me dice en el año 2, si no estuviéramos aplicando la reserva de nivelación, tendríamos una base negativa para compensar en el ejercicio futuro. Pero al aplicar el resultado sería 0. Bueno, vamos a ver ya un ejemplo completo, ya con el esquema entero que vimos al principio, y otra vez con números. Vamos despacio. Me dice lo siguiente. Supongamos que en el año 2015 nuestra empresa presenta un resultado contable antes de impuestos por 180.000 euros. Muy bien. 180.000. Entre los gastos figura una sanción, cuidado, no deducible de 20.000. Y en los pagos a cuenta que hemos hecho son 13.000. Bien, los datos que tenemos son muy sencillos. El resultado contable, una sanción y los pagos a cuenta. Bueno, pues ahí me dice, al ser una empresa de reducida dimensión, decidimos dotar la reserva de nivelación. Vamos a ver nuestro esquema a ver si se entiende. Yo parto mi resultado contable antes de impuestos. ¿Cuánto es? 180.000. Le meto las diferencias permanentes, que es la sanción. Le meto 20.000 de sanción. Y me sale un resultado fiscal de 200.000. Bien, le quito base imponible negativa, vamos a suponer que no hay, y me da la base imponible previa a la reserva, que son 200.000. Me paro aquí. Esta es mi base imponible de este año. Pues ahora con la nueva norma me dice, si usted tiene una base positiva y usted es una empresa de reducida dimensión, se puede deducir el 10%. Pues el 10% de 200.000, le quito 20.000. La base minorada, le llamamos así, base minorada, me sale 180.000. Mejor para mí. Le aplico el 25%, la tengo la cuota íntegra, le quitaría las deducciones si hubiera, me da la cuota líquida, le quito las retenciones, que eso sí hay, ¿verdad? 13.000, y me da a pagar 32.000. Pero lo que me interesa es que veamos que hemos quitado aquí el 10%, que son 20.000. En el año 15, digámoslo así, yo estoy muy contento porque he tributado menos. Pero cuidado, que esos 20.000 van a influir en años siguientes, en los 5 siguientes, ¿verdad? Bien, pues me dice, vamos a ver qué pasa en el año 2016. Dice, en el año 2016 tenemos un resultado contable, vamos a poner negativo, 10.000. No tenemos ajustes, muy fácil, por diferencias temporarias ni permanentes, y las retenciones son 500. Voy a empezar a montar mi esquema. Aunque tenemos poquitos datos, lo montamos entero, ¿vale? El resultado contable son menos 10.000. No hay ni diferencias permanentes ni diferencias temporarias. Mi resultado fiscal, menos 10.000. No hay base imponible negativas, ni podría compensarla porque el resultado es negativo, ¿vale? La base imponible previa me sale menos 10.000. Y ahora me dice, la nueva ley, me dice, si usted tiene reservas de años anteriores, ahora tiene que sumarlas. Bien, pues sumo ahí los 10.000 de la reserva de nivelación.
con lo cual me sale pagar cero. La base imponible cero, la cuota cero, todo cero. Lo único que tenemos que tener cuidado es que las retenciones y pagos a cuenta, que eran 500, me las tienen que devolver. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues la base imponible me la he anticipado, ¿vale? Bien, comentamos en la semana pasada también que la reserva de capitalización también tenía un límite, etcétera. Bueno, aquí el límite es muy sencillo de determinar, porque me dice simplemente que esta minoración tiene un límite que es 1.000.000 de euros. Bien, estamos hablando de sociedades ya de cierta dimensión. Bueno, para estar hablando de una pyme, pues el 1.000.000 de euros es una cantidad suficiente como para no tener que llegar nunca a ese límite, ¿verdad? Bueno, termina el periodo. Alguien se puede plantear, me paro un momento a pensar y digo, me están diciendo que yo en el año, por ejemplo, 2015, me aplico la reserva y pago un 10% menos de base imponible. La condición, pues que en los 5 años siguientes tenga resultados negativos y pueda compensarlo. ¿Qué pasa si en los años siguientes no tengo resultados negativos? Son positivos. ¿Tengo que devolver ese dinero que me deduje en su momento? ¿O qué pasa si a lo mejor hay positivo, pero, o sea, hay resultados negativos, pero no suficientes para poder absorber la reserva entera? ¿Lo tengo que devolver cuando pasan 5 años? Bueno, pues me dice, si al terminar este periodo, o bien no hemos tenido bases negativas, hombre, que es lo ideal, 5 años sin bases negativas, bueno, o bien no hemos podido compensar todo, lo estamos comentando, el importe que queda restante se sumará a la base imponible del periodo impositivo correspondiente a la fecha de conclusión del referido plazo, que son los 5 años después, ¿verdad? El quinto año. Estamos en el 15, pues el quinto año sería el 20. En el 20 tenemos que echar cuentas y si no hemos podido quitarnos la reserva entera, pues hay que devolverla, ¿vale? Dice, como podemos observar, lo que estamos haciendo es, pues eso, una anticipación de las bases imponibles negativas. Es decir, que si yo ahora mismo me reduzco un 10% y luego resulta que todos mis resultados son positivos y lo tengo que devolver, pues al final como que no, el incentivo fiscal no se tampoco pone en ningún sitio. Bueno, pues me dicen, vemos un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer, lo hacemos con los 5 años, ¿vale? Vamos a suponer que en el año 2015 tenemos una base imponible de 50.000, positiva. Me paro aquí. Y yo digo, como la base es positiva, yo sé que me puedo deducir una reserva del 10%, que son 5.000. Muy bien. Este año estoy muy contento porque pago menos, mi base imponible son solamente 45 y mi cuota íntegra son 11.250. Bien. Lo hemos puesto en azul ahí para que no se nos olvide. Al año siguiente, atención, tengo una base negativa. Bueno, pues como es negativa, pues puedo revertir parte de esta reserva. Como eran 5, pues positiva 2.500. De todas maneras me sale cero la tributación, no tributo nada, mejor. Año 2007, negativa. Pues como negativa, de los 5 le quito otros 1.000. Cero. Muy bien. Año 2008, ojo, positiva. No puedo compensar nada de la reserva, obviamente, porque solamente si tenemos resultados negativos. Año 2019, positiva. No puedo compensar nada. Año 2020, positiva. Y estoy ya en el quinto año. Si estoy en el quinto año me dicen, ojo, que de los 5.000 de la reserva solamente nos hemos quitado 3.500. Es decir, hay 1.500 que usted no ha podido compensar, pues ahora tiene que tributar por ellos, por decirlo así. Entonces, a mi base imponible de este año, que eran 4.000, le tengo que sumar los 1.500 que en su momento me deduje. Con lo cual, pues este año, pues, digamos, lo que me deduje en su momento, pues lo tengo que devolver. ¿Vale? Lo vamos a ver otro ejemplo, es muy parecido, pero donde se va a ver todavía más claramente el hecho de si yo puedo deducirme en un año, en varios años. Dice, vamos a imaginar que en el año 2015 yo tengo un resultado positivo, 50.000. Me da una reserva de nivelación de 5.000. La base imponible son 45 y la cuota son 11.250. Este año estoy muy contento porque he pagado menos. Al año siguiente, base imponible positiva, no puedo compensar nada. Siguiente, positiva, siguiente, positiva, siguiente, positiva. Y la última también positiva. Pues en la última, los 5.000 de golpe los tengo que meter como mayor base. Con lo cual, ese año pues tendré que pagar por 9.000. Tributar, digamos, por una base de 9.000. Con lo cual, lo que me deduje aquí, está claro que no me va a deducir nada porque lo tengo que devolver. ¿Vale? Bien. Nos preguntamos, ¿es compatible esta reserva con la reserva de capitalización que vimos la semana pasada? Sí, las dos reservas son compatibles siempre que seamos una empresa de reducida dimensión, ¿vale? Pero las cantidades a dotar tienen que ser reservas distintas. Obviamente no puedo dotar una reserva y decir esto vale para las dos. Tenemos que dotar dos reservas distintas. Ven, si una sociedad, por ejemplo, tiene un tipo del 25%, si aplica una de las reservas, su tipo se le va a quedar en un 22,5%, y si aplica las dos reservas, su tipo se le va a quedar en un 20,25%, con lo cual la verdad es que estamos dando una reducción importante de lo que es el tipo, ¿verdad? Yo lo voy a ver con un ejemplo sencillo que luego vosotros lo podéis ver más despacio, pero en fin, yo es sencillo de seguir. Supongamos una sociedad que tiene una base imponible de 50.000, positivo.
El tipo del impuesto es el 25%, que va a ser ya el del año que viene, y vamos a suponer que no aplica ninguna de las dos reservas, ninguno de los dos incentivos. Bien, pues si mi base imponible son 50, yo le aplico un tipo del 25, tengo que pagar una cuota de 12.500, sería la cuota íntegra, ¿verdad? Si no hubiera deducción ni nada, sería la cuota líquida. Supongamos ahora que aplicamos las dos reservas. Bien, a estos 50.000, yo primero le aplico la reserva de capitalización. Esa es la que vimos la semana pasada. La reserva de capitalización estaba en función del aumento de los fondos propios. Yo aquí me he inventado una y he puesto que supongamos que son 5.000, por no hacer más datos, pero supongamos que mi aumento de los fondos propios son 50 y el 10% son 5.000 y voy a meterle aquí 5.000. Ya tengo 45 y ahora a esos 45 le aplico la reserva de nivelación, no a los 50, a los 45, con lo cual me sale 4.500. La base me sale 40.500, si le aplico el tipo del 25 me sale 10.125. Por una regla de 3 sencilla veremos que si yo pago el 10.125 sobre una base de los 50.000 iniciales, el tipo que le aplica es un 20,25. ¿Vale? Más cosas. ¿Qué ocurre si incumplimos los requisitos de este artículo? Ojo, aquí no debemos de confundir qué ocurre si han pasado los 5 años y no he podido compensarlo porque no he tenido bases negativas. No, aquí simplemente no cumplimos los requisitos. Por ejemplo, porque no he dotado la reserva. Yo he cogido y me deducí un 10% de la base imponible y no he dotado la reserva. Y Hacienda nos llama y nos dice, ojo, que usted no ha dotado la reserva. Pues obviamente tendremos que devolverlo, ¿vale? O porque yo no tenía la condición de reducida dimensión. Y Hacienda nos dice, oye, que esto no tiene usted derecho a deducírselo. ¿Qué pasa? Pues en ese momento dice, en caso de incumplir este artículo, no por no tener base negativa, insisto, sino por ser una empresa no ser una empresa de reducida dimensión o por no haber dotado la reserva, ¿vale? Pues el 10% que nos dedujimos en su momento, cuando Hacienda nos lo diga, tendremos que aumentar la base en lo que nos dedujimos en su momento, más un 5% de lo deducido incorrectamente, más los intereses de demora. Entonces, este 5% que nos están pidiendo aquí, en condiciones normales no me lo piden. Es decir, si yo hice la reserva de capitalización y durante 5 años no pude cumplir el requisito, ¿verdad?, no me van a pedir intereses de demora. Me piden intereses de demora si yo, digamos, lo he hecho sin poder haberme la deducido. ¿Vale? Más cosas. ¿Cuál es el tratamiento contable? Aquí insistimos. El seminario que estamos viendo nosotros es del impuesto de sociedades, pero sabemos que el impuesto de sociedades está totalmente vinculado a la contabilidad. De hecho, muchos de los seminarios que hacemos, tanto si hacemos seminario contable, hacemos su incidencia fiscal, y si hacemos el seminario fiscal, pues también nos vamos a la parte contable. Todos los que estáis viéndonos, supongo que tenéis conocimientos contables para poder hacer un seguimiento, si no es muy complicado, ¿verdad? Bien, igual que comenté la semana pasada, sabéis que el impuesto de sociedades en nuestro plan contable viene reflejado en la norma 13 de valoración. La norma 13 de valoración obviamente se aprobó cuando se aprobó el plan en el año 2007, que entró en vigor en el 2008 y no estaba prevista estas reservas, ni la reserva de capitalización ni la reserva de nivelación. ¿Qué pasa? Pues que hemos tenido que esperar a ver si el ICAC, el Instituto de Contabilidad y Teoría de Cuentas, se definía y decía qué teníamos que hacer con estas reservas. Pues hay un proyecto, lo tenéis aquí puesto, un proyecto de resolución del ICAC que está pendiente de aprobación, yo supongo que se va a aprobar en breve, donde nos dice efectivamente, aunque no está aprobado, suponemos que será el que definitivamente va a quedarse, donde nos dice efectivamente cómo tenemos que tratar esta reserva, ¿vale? Me dice, en este caso, desde un punto de vista estrictamente contable, al minorarse en la base imponible podría identificarse como una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque la base imponible que yo reduzco en el año 2015, tengo que tener cuidado con ella durante 5 años porque luego revierte. Va a revertir siempre, o bien porque tengo bases negativas, ¿verdad? O bien porque ha llegado al 5.º año, pero va a revertir. Vosotros sabéis que si yo tengo un incentivo fiscal que revierte dentro de 5 años, tengo que hacer una diferencia temporaria, tengo que contabilizar una diferencia temporaria. Es diferente de la reserva de capitalización que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que era más fácil, era una diferencia, el tratamiento era como una diferencia permanente. Esta es una diferencia temporaria. ¿Problema? Pues que a lo mejor no nos acordamos cómo se contabiliza una diferencia temporaria. Entonces yo me he permitido hacer aquí un pequeño resumen de lo que eran las diferencias temporarias. Si os parece, le voy a echar un vistazo. Voy a poner un ejemplo de una diferencia temporaria muy básico, muy sencillo. Supongo que algunos lo tenéis fresco, lo estáis trabajando, pues para los que no lo hayáis visto, o en fin, lo tengáis ya un poquito olvidado. Voy a hacer un esquema muy sencillo. Me dice, breve repaso a la contabilidad de las diferencias temporarias. Supongamos una sociedad con un resultado contable de 200.000 euros. Vale. Todos los gastos e ingresos son contables y fiscales, a excepción de una amortización de una máquina. Sabéis que una de las diferencias temporarias más obvias son las amortizaciones. Bueno, pues me dice, la máquina vale 10.000 euros, yo compro una máquina por 10.000, la amortización contable
son 4 años, porque yo me he ido al plan contable y me dice que lo haga en función un criterio más o menos objetivo, y dice 4 años, pues bueno, yo pienso que más o menos mi máquina dura 4 años, pero sin embargo tengo libertad de amortización fiscal, porque cumplo los requisitos de que soy empresa de reducida dimensión, creo empleo, etcétera. Y tengo libertad de amortización. Yo aquí siempre subrayo lo siguiente, y lo digo porque es una pega que tenemos muchas veces. Ojo, la libertad de amortización es solamente fiscal, no es contable. Contable yo tengo que hacer simplemente seguir la imagen fiel en 4 años, pero la libertad de amortización es solamente fiscal. Bueno, pues voy a hacer una pequeña tabla, aquí lo hemos pintado, a ver si se entiende, donde he puesto el criterio de amortización contable y el fiscal. Amortización contable, el año 1 amortizamos 2.500 euros. El año 2, 2.500. ¿Por qué? Porque son 4 años. Pues 10.000 entre 4.000, entre 4, pues 2.500. Cada año, los 4 años, y me da un total de 10.000, que es la amortización total. Vale. Amortización fiscal. Ojo, como tengo libertad de amortización, puedo amortizar como yo quiera. Lo más normal, las empresas que hacen, pues si tengo libertad de amortización y el primer año voy a tener que pagar un impuesto muy grande, me la quito entero el primer año, me la deduzco entera. Entonces, esta sociedad ha decidido deducirse entera el primer año, 10.000. Año 2, 0. Año 3, 0. Año 4, 0. Total, 10.000. Aquí vemos que el gasto contable total son 10.000 y el gasto fiscal total son 10.000. ¿Qué significa? Que la amortización es gasto fiscal, es gasto contable, pero no estamos de acuerdo en el criterio temporal. Aquí lo vemos, ¿verdad? Por eso se llama diferencia temporaria, ¿vale? Bueno, pues en el año 1 me surge una diferencia. La voy a ver aquí. ¿De cuánto? Pues de 7.500. Vemos un momento el signo. Yo he puesto un gasto contable de 2.500. Y Hacienda me dice que no, que me puedo deducir más. Mejor para mí. Ojo, si me puedo deducir más significa que tributo menos. Es decir, que puedo bajar la base un poquito. Pues si bajo la base, la diferencia es negativa. Le resto a la base. ¿Vale? Al año siguiente, yo pongo un gasto de 2.500. Fiscal, 0. Y Hacienda me dice que no me puedo deducir ya nada. Pues la diferencia, lógicamente, es positiva. Esta diferencia positiva ya empieza a ser la reversión de esta, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos positiva, positiva y positiva, que si sumáis estos tres es la reversión de esta. ¿Vale? A mí me interesa este dato. ¿Cómo metemos nosotros esto en nuestro esquema, ¿verdad? Para hacer nuestro apunte contable. Volvemos al esquema otra vez. Aquí estamos, con nuestro esquema que ya conocemos. Ahí está. Me dice, resultado contable antes de impuestos. 200.000. Diferencias permanentes. Vamos a suponer que no hay nada. Multas, sanciones, no hay nada. Ojo, diferencia temporaria. Me voy un momentito para atrás para no perdernos, ¿vale? Diferencia temporaria en 7.500 negativa. Bueno, pues la pongo aquí. 7.500 negativa. Me da un resultado fiscal de 192.500. Le quito las bases negativas que no hay y me da medidas imponible, 192.500. Le aplico el tipo de gravamen y me da la cuota íntegra. Le quito las deducciones, la cuota líquida, las retenciones y la cuota diferencial. El esquema es fácil, ¿verdad? La única peguilla es esta. Cuidado, he metido una diferencia temporaria. Bueno, de momento, vosotros sabéis que el impuesto, tengo que contabilizar dos impuestos. El impuesto corriente y el impuesto diferido. El corriente me lo dan siempre estas tres celdas. Es muy fácil porque yo voy a poner aquí la 630, que es mi impuesto corriente, que siempre es la cuota líquida, siempre, 48.125, ahí está. Le quito las retenciones, que no hay, la quitaría aquí, pero como no hay, pues nada. Y me da a pagar 48.125. Muy bien. Y ahora, cuidado, que me vengo a esta fila. Esta diferencia temporal, ¿cómo la interpreto? Yo la interpreto de la siguiente manera. Para mí es sencillo verla así. Os comento. Si yo tengo una diferencia temporal negativa, significa negativa, que resta. Este año pago menos. Estoy muy contento, porque este año pago menos impuesto. Pero a cambio, me nace un pasivo de cara al futuro. Es decir, lo que pago de menos este año, luego lo voy a tener que pagar de más. Pues el plan nos dice que contabilicemos ese pasivo, lo tenemos que contabilizar. Pues bien, el 25%, ojo, le aplico el 25%, porque lo que pago de menos este año no son 7.500 euros, es el 25% de 7.500 euros, ¿verdad? Pues ese 25% lo voy a reflejar en un apunte contable como un pasivo. ¿Por qué? La 479 se llama así, pasivos por diferencias temporarias. Pues bien, me dice que lo refleje contablemente, que si efectivamente yo sé que de cara al futuro tengo un pasivo con Hacienda, pues lo contabilice. Como es un pasivo, lo pongo en el pasivo, en el haber, y aquí pongo el impuesto diferido. Es fácil, ¿no? ¿Vale? Bien, al año siguiente, vamos a suponer el año siguiente. Yo voy a suponer que al año siguiente tengo otro resultado, por ejemplo, vamos a poner de 50.000. Me vais a permitir un momento, no quiero marearos, y me quiero ir a la tabla donde hicimos la amortización. ¿Qué pasa al año siguiente? Que mi diferencia era positiva, de 2.500. Bueno, pues me vengo aquí. Vamos a verlo. Resultado contable de 50.000, permanentes no hay, y ahora meto mi diferencia positiva, de 2.500. La metemos ahí, 2.500. Mi resultado fiscal, 52.500. Mi base imponible negativa, no compenso nada. Me da la base imponible, 52.500, le aplico el tipo de gravamen, la cuota íntegra,
le quito deducciones, me da la cuota líquida, muy fácil, 13.125, no hay retenciones y a pagar 13.125. Pregunto, ¿tenemos que contabilizar impuesto corriente? Sí, aquí lo tengo. El impuesto corriente siempre es la cuota líquida. Pues la cuota líquida, 13.125, no hay retenciones, pues no le pongo nada y directamente a pagar el año que viene 13.125. Pregunto, ¿hay impuesto diferido? Sí, por esta diferencia temporaria. Pues bien, esta diferencia temporaria, como es positiva, es la reversión de la que yo hice el año pasado. Como yo el año pasado hice la 479, este año revierte un trozo. ¿Qué trozo? Pues el 25% de esto. El 25% que son 625. Como revierte, le doy la vuelta al asiento que hice el año pasado. Si os dais cuenta es el asiento contrario. Le da la vuelta ¿por cuánto? Por el 25%. ¿Se entiende? La diferencia temporaria, esa es mi diferencia temporaria. Eso era simplemente un repaso de lo que era la diferencia temporaria. Pero claro, a mí me interesa mi reserva nueva. ¿Cómo contabilizo yo esa reserva nueva? Bueno, pues me dice, retomamos la contabilidad de la reserva de nivelación. Repaso un poco lo que hemos visto. Yo sé que si en un año, en el 2015, tengo una base positiva, puedo reducir un 10% de la base. Esa reducción es la reserva de nivelación. Y esa me tengo que esperar durante 5 años para ver cómo la voy a ir compensando. Pues me va a generar un apunte contable. Esa reserva, aparte del asiento de la reserva, ojo, me va a generar por la diferencia temporaria. Pues me dice, el hecho de que la reducción de la base imponible no signifique la no tributación sino su aplazamiento hace que debamos de tratarla, ojo, como una diferencia temporaria, generando un impuesto diferido. Yo voy a irme directamente, si os parece, al asiento. El asiento es parecido al que hemos visto hace un rato. ¿Os acordáis que hemos puesto impuesto diferido? Antes pusimos la 479, yo ahora he puesto la 478, simplemente por distinguirla de lo que eran los pasivos por diferencias temporarias. Esta le llamamos pasivos por reserva de nivelación, por ejemplo, lo llamamos así, ¿vale? En los años posteriores, conforme se vaya reduciendo este pasivo, pues ¿qué hago? Pues le doy la vuelta al asiento, igual que hicimos antes. Entonces veis que el tratamiento es muy parecido. Si queréis lo vemos con números, si nos va dando tiempo, yo creo que si estamos dentro de tiempo, sí. Lo vemos con números, ¿os parece? Vamos a echar un vistazo despacio. Me dice lo siguiente. Supongamos que en el año 2015 nuestra empresa presenta un resultado contable antes de impuestos de 20.000. Vale. Entre los gastos hay una sanción, como siempre, una sanción de 2.000 euros. Y nuestros pagos a cuenta son 3.000. Los datos son muy fáciles, ¿vale? Al ser una empresa de reducida dimensión, decidimos dotar la reserva de nivelación y deducirla, por tanto, en el impuesto. Los datos son muy fáciles. Vamos a echarle un vistazo a nuestro esquema. Le he hecho un vistazo aquí, ¿vale? Para otro, el resultado antes de impuesto. Me dice que tenemos un resultado contable de 20.000. Muy bien, 20.000. Diferencias permanentes. ¿Tenemos diferencias permanentes? Sí, una sanción. Pues positiva de 2.000. Diferencias temporarias, vamos a suponer, no hay nada, 0. Y yo tengo mi resultado fiscal 22.000. No quitamos bases negativas porque no tenemos nada de ejercicio anteriores. Imaginaos que es nuestro primer año. Bien, bueno, el primer año no, porque no voy a aplicar la reserva, ¿vale? Pero simplemente no tenemos bases negativas. Y me da mi base imponible. Aquí me paro. Tengo una base imponible de 22.000. Y ahora me voy a la ley nueva y digo, ojo, que la ley nueva me permiten deducirme un 10% de esa base imponible. Pues el 10%, que serían 2.200, lo que es la deducción por la reserva de nivelación. Estupendo, 2.200. Mi base imponible es más pequeña, 19.800. Le aplico el 25% y tengo mi cuota íntegra. A la cuota le quito las deducciones y tengo mi cuota líquida, 4.950. ¿La cuota líquida es lo que tenemos que pagar ya? No, porque le quito las retenciones, que sí tengo, 3.000, y me da a pagar 1.950. Bien. Pregunta, ¿tenemos impuesto corriente? Sí, porque es este, ¿no? Mi impuesto corriente es este. La 630, el impuesto corriente, 4.950. Quito las retenciones, 3.000, y me sale a pagar 1.950. Sabéis vosotros que estos 1.950 que me salen a pagar, los pagamos nosotros en junio del año que viene, ¿verdad? En julio, el 25 de julio del año que viene. Bueno, y ahora yo digo, ¿y qué hacemos con la reserva de nivelación? Aquí es donde me tengo que parar. Y me dice el proyecto de la resolución del ICAG. Esa reserva de nivelación, como usted va a estar pendiente 5 años de si la puede compensar o no, la va a tener que hacer un apunte contable. Le va a hacer un apunte contable. ¿Cuánto? Pues el 25% de la reserva, es decir, 550, lo contabiliza como un impuesto diferido. Pues aquí he hecho mi asiento. He puesto el impuesto diferido y he puesto la 478. ¿Bien? Lo dejo ahí. Yo pregunto, ¿qué pasará si en años siguientes esta reserva negativa la tengo que ir compensando? Pues le daré la vuelta a este asiento, por la parte que compense. ¿Vale? Lo podemos ver. Me dice, este año hemos tributado menos debido a la reserva de nivelación, pero a cambio nos nace un pasivo que hemos reflejado nosotros en la 478. ¿Vale?
El resultado del ejercicio de después de impuestos, pues será los 20.000 que era mi resultado contable, menos los dos gastos que hemos metido. Si vais un poquito para atrás, mirad este gasto, que es el impuesto, 4.950, y este gasto, que es el impuesto diferido, 550. Por lo tanto, el resultado limpio son 20.000 menos estos dos gastillos que hemos metido nuevos del impuesto, ¿vale? Me da 14.500. Ojo, este es el saldo de la cuenta 129 que va al balance, ¿verdad? Ese, debajo del capital y demás. Bueno, al año siguiente, yo sé que el 30 de junio hago reparto mi resultado. Vosotros sabéis que si tenéis un resultado contable positivo de 14.500, al año siguiente se reparte. Voy a repartirlo. Resultado del ejercicio, 14.500. Llevo a reserva legal el mínimo legal. Sabéis que el mínimo legal es el 10% del resultado. Pues ahí está, 1.450. A reserva de nivelación, ojo, ahora es cuando la llevo, mi reserva de nivelación. Ya cumplí con el requisito que me pedía la ley, ¿verdad? Dotar en la reserva de nivelación, ya la he dotado, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa al año siguiente? ¿Qué pasa en el año 2016? Pues dice, vamos a suponer dos situaciones. O bien que tenemos una base negativa, si tenemos negativa podemos compensar, ¿verdad? Y por tanto podemos compensar la reserva de nivelación, o bien que esa circunstancia no se dé en los 5 años. Supongamos que tenemos una base negativa. Vamos a poner una base negativa de 4.000. Me voy directamente al esquema. Tengo un resultado contable de 4.000. Negativo, ojo. 0, 0, y tengo una base imponible negativa de 4.000. Atención, que si usted tiene una base imponible negativa de 4.000, la reserva de nivelación que tenía en su momento la tiene que compensar ahora. ¿Mi reserva de nivelación cuánto era, si os acordáis? 2.200. Pues mi base imponible menos 4.000, compenso la reserva de 2.200. Me sale una base imponible todavía negativa, ¿verdad? Porque no tengo bastante. Bueno, no pasa nada. Me sale una base imponible negativa de 1.800. El tipo de gravamen se lo aplico, no se lo aplico a nada, porque me paro que pensar, digo, atención, si no va a salir una base imponible negativa, ¿qué significa? Que este año no pago impuesto, porque el impuesto es sobre beneficios y no tengo. No solo eso, sino que de cara al futuro, esa base negativa la podré compensar, aparte de la reserva de nivelación, ¿verdad? Bueno, pues yo sigo con mi esquema, tengo aquí mi retenciones y pagos a cuenta y la cuota diferencial. El impuesto corriente, en este caso, no hay cuota líquida, porque no hay cuota diferencial, perdón, no hay cuota íntegra, no hay cuota líquida, pero sí me tienen que devolver las retenciones. Como me las tienen que devolver, me asiento sencillo. La 473 la pongo aquí, allí la 4709 y me tienen que devolver 500 euros de retenciones. Pero que no se me olvide la reserva de nivelación. Como lo que estoy haciendo es compensar, pues esa compensación lo que hago es darle la vuelta al asiento del año pasado. Le doy la vuelta a mis 550. Otro dato que tenemos que tener en cuenta es que, como me dice que la reserva que yo doté de nivelación tendrá carácter indisponible hasta que compense esa reserva, como la acabo de compensar, esa reserva que tengo yo ahora, pues la voy a pasar a una reserva normal. Es decir, simplemente la voy a dar de baja. No sé si lo tenemos por aquí. Aquí. Simplemente voy a dar de baja la reserva de nivelación que yo doté en su momento y la convierto en voluntaria. ¿Vale? La convierto en voluntaria. ¿Y qué pasa si en los 5 años, efectivamente, pues no hemos podido compensar las reservas? Porque ha ido todo fantástico y todos mis resultados han sido positivos. Supongamos que en el año 2016 nuestra empresa presenta un resultado contable de impuestos por de 7.000. No figuran diferencias temporales ni permanentes. Bueno, pues me dice, el resultado contable es positivo. Bueno, pues como es positivo, no hay diferencias, voy a llegar aquí, ¿vale? A la base imponible positiva, 7.000. Y tengo que sumar la reserva que yo doté hace ya unos años y no hemos podido compensar. Simplemente la sumo ahora. Y aquí daríamos la vuelta a nuestro asiento igual que antes. Bien, tampoco quiero marear mucho más. Tendríamos nuestro impuesto corriente. Aquí tengo el impuesto corriente. Contabilizaríamos el impuesto diferido dándole la vuelta a la 478 y la reserva de nivelación que la convertimos en reserva voluntaria. Bien, con esto hemos visto lo que es la parte fiscal, que es la que más nos interesaba hoy, pero también hemos visto un poquito la parte contable. Yo recomiendo que le echéis un vistazo más detenidamente, porque yo entiendo que es una materia un poquito compleja, que lo veáis en diferido de nuevo, y sí os agradecería, en la medida en que podáis, pues que visitéis nuestra página de INEAF, os metáis en lo que son los foros, ¿vale? En el consultorio hay una pestañita que se llama consultorio, dentro del consultorio metéis en los foros, y dentro del foro veréis que hay foros fiscales, contables, etcétera. Pues dentro del fiscal hay uno del impuesto a sociedades. Yo voy a abrirlo, si os parece, mañana, y si queréis comentarme algo ahora o preguntarme algo, tenemos 10 minutos. Me podéis preguntar cualquier duda que tengáis, que os surja. Espero no haberos aturdido demasiado, porque son muchos datos y muchos números, pero hemos querido, por lo menos, lo hemos dividido en dos partes para no verlo todo de golpe. Por mi parte, muchas gracias por la atención que me habéis prestado y, en fin, estoy a vuestra disposición por si queréis preguntarme algo, ¿vale?
Bien, veo que está aquí Ángel Juzgado, que ya nos conocemos de varios seminarios y de los cursos. Agradezco mucho la presencia, de verdad, a todos. Os comento también que vamos a hacer un seminario próximamente de contabilidad. Estamos haciendo en la tribuna, no sé si lo habéis visto, una serie de lo que son las operaciones, digamos, al cierre contable. Vamos a hacer un seminario de cierre contable. Bien, porque se acerca ya el fin de año y algunos de los que tenemos que cerrar la contabilidad pues ya nos ponemos nerviosos. Entonces, por hacer una especie de guía, simplemente una guía muy sencilla, pero que creo que también puede ser interesante. Bien, si no tenéis nada más, porque veo que o no tenéis ninguna duda o preferís verlo más despacio y luego comentarlo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, con nosotros aquí en INEAF y, en fin, que nos tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Tenéis también la posibilidad de entrar en el chat y comentar lo que queráis, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hasta la próxima.